Capítulo 17. Lihan se removió inquieto sobre su montura y recolocó por enésima vez el cinto al que estaba sujeta la vaina de su espada. Las emociones y sentimientos que habían estado arremetiendo contra su corazón desde que la maldita noche comenzara seguían sin darle tregua. Estaba preocupado por haber tenido que abandonar a Enelin en la cabaña, hecho que pesaba como una losa sobre su conciencia. Y, por si eso fuera poco, también tuvo que soportar durante todo el camino la forma en que Roy se acercaba a Aine y cómo ella aceptaba de buen grado su compañía. Durante un rato trató de impedirlo, colocando su caballo entre ambos para separarlos. Intentó consolar a Aine compartiendo su propia tristeza con ella. Pero Roy, el pelirrojo de lengua demasiado larga, solo tuvo que rodearlos y colocarse en el otro extremo para dejar a Aine en el centro. Soportó las interrupciones y que, de alguna forma, robara la atención de Aine hacia sí mismo. Aguantó estoicamente que le sonriera en cuanto tenía ocasión, como si no pasara nada, sin apiadarse ni un poco por la memoria de quien había dejado atrás y a las puertas de la muerte, después incluso de haber adulado su cena. Conocía de sobra a los tipos como Roy, de esos que únicamente velaban por su beneficio, por su placer, sin tener en cuenta nada más. Bien era cierto que él también se aprovechaba de los bienes ajenos, pero no sustraía nada más allá de lo imprescindible, se dijo, y nunca sus incursiones supusieron una merma imposible de reparar. Y sus víctimas jamás habían salido dañadas de ningún modo, ya fuera física o emocionalmente. Pero Roy era de distinta casta, un poco ególatra y hedonista, alguien que lo había molestado casi desde el mismo momento en que sus caminos se cruzaron. Primero con su estúpida tendencia a hablar demasiado y con su torpeza. Después, interponiéndose entre él y Aine. Y, por último, empezaba a sospechar que había ocurrido algo con Ux. Harto de participar como segundón en la conversación de la que Roy se había hecho el protagonista, decidió adelantarse unos metros. Miró el cielo donde ya podían atisbarse las primeras señales del alba y calculó que se debían encontrar muy cerca de su destino. Al menos allí tendría la inestimable compañía de Catherine, la hija de Sir Robert. Catherine era varios años mayor que él y, precisamente por eso, durante su infancia fue la mejor de las compañeras de juegos y mucho más que una amiga, pues el cariño que se profesaban no podía ser más grande si fuera de su propia familia. Habían compartido tanto y lo conocía hasta tal extremo que sabría, con solo echarle un vistazo, del mal que lo corroía por dentro. Algo para lo que estaba seguro tendría un remedio, o al menos una aleccionadora charla. Echaría de menos las ocurrencias de Seamus, el hermano de Catherine e hijo menor de tío Robert, pero sabía que estaba realizando su instrucción en Evión como cadete de la orden. Le auguraba un gran futuro si seguía los pasos de su padre, pues en varias ocasiones confesó que deseaba convertirse en el próximo capitán. Ya se veía degustando el buen queso que curaban allí mismo y hasta gozando quizá de unas horas de descanso en un lecho blando y limpio, cuando, entre el silencio de la noche que Roy se empeñaba en boicotear con su perorata, advirtió lo que le pareció el crujir de las hojas secas que se derramaban por todo el terreno, a ambos lados del camino. «¡Callaos!», pidió después de detener su montura. Por fortuna, los otros dos acataron la orden de inmediato al llegar junto a él. Aguzó el oído intentando percibirlo de nuevo, para asegurarse de que su mente no le jugaba una mala pasada, algo que sería aceptable, por otra parte, después de la advertencia de Enelin. No tardó demasiado en volver a escucharlo. «Nos acechan», dijo Aine por él. «También tú lo has oído, ¿verdad?» «Y algo más», explicó ella. «Es casi como si pudiera olerlos». Una silueta oscura y amenazante con forma de animal salió de entre los matorrales unos metros por delante de ellos. Tenía el tamaño y aspecto de un perro, pero por la forma de sus patas delanteras y la curva del lomo, al adoptar una postura de ataque, supo que no era cualquier can. «Es un lobo», acertó a decir. «Pero no huele como ellos», lo corrigió Aine. «Este huele a podredumbre, a sangre y muerte». «Y os aseguro que se ven exactamente así», comentó Roy al tiempo que llamaba la atención de ambos hacia sus flancos y la retaguardia, para encontrar que varios ejemplares más los rodeaban a poca distancia.
Lihan observó estupefacto al que tenía más cerca. Debía de pesar algo más de 50 kilos y medir 1 metro desde el hocico hasta la base de la cola, aunque por la posición que mantenía, con la cabeza por debajo de la línea de la cruz, preparado para saltar o lanzarse en persecución, le pareció incluso más grande. Mantenía las ovaladas orejas en horizontal y el hocico retraído mostrando sus legendarias fauces. Sin embargo, ahí terminaban las similitudes con un lobo normal. Sus ojos brillaban con una luz escalofriante y el pelaje ya no mostraba la lozanía de un animal vivo. Se apreciaban áreas en descomposición, sin duda responsables del hedor que desprendían, y de las comisuras emanaba una mezcla de saliva y sangre. La visión era realmente terrorífica, y el gruñido que brotó de su garganta le provocó verdadera angustia. «Preparaos para espolear a los caballos y salir de aquí a toda velocidad», advirtió Aine. «¡Ahora!». Se lanzaron al galope, con la atención puesta en mantenerlos lo más alejados posible. Sin embargo, tenían que superar el alfa, que los esperaba al frente y era más grande y aterrador. Lihan fue el primero en lograrlo y con el corazón encogido comprobó de un vistazo que Aine lo seguía. Ya volvía la cabeza hacia adelante cuando oyó el relincho de un caballo. Tras ellos, la montura de Roy se alzaba en 2 patas al ser atacada por la manada y éste caía al suelo sin poder remediarlo. Un centenar de pensamientos se agolparon en su mente, basados casi en su totalidad en que, con la desaparición de Roy, tendría el camino libre para cortejar a Aine. Se sintió miserable en cuanto esas ideas aparecieron, pero su lado más oscuro continuaba susurrándole al oído como un pérfido canto de sirenas. Mientras se debatía entre el deseo y la ética, a mitad de camino entre el querer y el deber, vio que Aine detenía su caballo y descendía espada en ristre. La oyó gritar y realizar aspavientos para llamar la atención de los animales que rodeaban a Roy. Su valentía lo hizo sentir aún más mezquino e insignificante al comprobar que ni siquiera se había molestado en pedirle ayuda. Las emociones que lo embargaron fueron muchas y muy variadas, yendo desde la admiración hasta el rencor. Aún así, él jamás se había dejado conducir por el camino que emponzoñaba y destruía el alma. Su animadversión hacia Roy lo convertía solo en alguien que rivalizaba con él. Sin embargo, su conducta... ¿Estaba dispuesto a dejar a un lado su integridad y a convertirse en un cobarde insensible y perverso al abandonarlo a su suerte? Como respuesta dejó su caballo y desenvainó su espada, mientras Aine trataba de repeler el ataque de uno de aquellos malditos monstruos. Unos metros más allá, Roy había tenido la oportunidad de levantarse y también se las veía con otro blandiendo su hacha. «¡Vamos, Roy! ¡Avanza hacia aquí!», exclamó Lihan sin quitar la vista de encima a un par de lobos que trataban de cercarlo. «¿No es mejor mantenerlos disgregados?», preguntó Aine. «Son demasiados. Lo mejor es reagruparnos, subir a los caballos y tratar de alcanzar los terrenos de Sir Robert. Estamos muy cerca. No lo conseguiremos a menos que nos deshagamos de ese». Siguió la mirada de Aine hasta el lobo alfa, y el animal se la devolvió con pavorosa determinación, moviéndose un poco para enfrentarlos, preparándose para el asalto como si hubiese adivinado sus intenciones. «Cúbreme la espalda», le pidió ella antes de dar un paso hacia adelante. Todo ocurrió muy deprisa. En cuanto ella inició el avance para acercarse al animal, 2 más aparecieron de la nada para tratar de sorprenderla desde atrás. Lihan aferró su espada con fuerza, dispuesto a cubrir su retaguardia y defenderla hasta el último aliento. Los animales rugían con insistencia, tratando de mermar su resolución. «Vamos», murmuró colocando el filo del arma frente a sí y flexionando un poco las rodillas para afianzar su peso. «¡Atacad, sarnosos!». Los 3 se lanzaron a la vez. El primero de ellos se abalanzó sobre él, pero haciendo gala de su increíble agilidad, Lihan logró hacerse a un lado al tiempo que clavaba su espada en el cuello del animal. El segundo cayó gracias a un mandoble de Roy, que impidió que la mandíbula de la bestia hiciera blanco en su brazo, en el mismo momento en el que el alfa se levantaba sobre sus patas traseras para atacar a Aine de frente. Ella retrasó una pierna e inclinó el cuerpo, avanzando su arma para intentar repeler el ataque en el mismo instante en el que el animal saltó. El impacto fue brutal, y aunque pudo atisbar que parte de la hoja de la espada se insertaba en el pecho del monstruo,
Ambos salieron despedidos rodando varios metros hasta que la espalda de Aine chocó con el tronco de un árbol cercano. Lihan sintió en el centro de su pecho el dolor que debió infligir a Aine y se le encogió el alma creyendo que ese sería su final. Pero ella, en un alarde de increíble resistencia, ignoró el golpe y supo aprovechar el obstáculo como punto de apoyo. Apartándose de las afiladas dentelladas del lobo malherido, asentó un pie en la base del tronco y se aferró a la empuñadura de la espada antes de utilizar su propio peso para terminar de ensartar al animal. Todavía tratando de recuperar el aliento y perplejo por lo que acababa de presenciar, observó que Roy se acercaba a ella y le tendía la mano para ayudarla a levantarse. Al tiempo que le ofrecía su propio cuerpo como apoyo, el pelirrojo desenterró la espada de Aine del interior del alfa para tendérsela. Ella la aceptó con una sonrisa agotada antes de dejar que la acompañara hasta su montura, mientras que el resto de los malditos engendros se retiraba a una velocidad endiablada. Ackerman elevó la mirada al cielo de la mañana para encontrarlo plomizo, a pesar de no atisbarse nube alguna. El suave viento que soplaba traía un extraño aroma a podrido en lugar de la fragancia de las plantas y flores otoñales. Apenas encontró señales de la explosión de amarillos, naranjas y rojizos en las copas de los árboles, propios de la estación que precedía al invierno. Los verdes del bosque pasaban a tornarse en mortecinos grises a pasos agigantados. ¿Vas a contarme en algún momento por qué era tan importante que fuera yo quien te acompañara?, preguntó Ux cuando ya llevaban recorrido más de la mitad del trayecto. ¿Y tú vas a explicarme por qué has accedido tan rápido a mi petición, cuando por lo general tengo que insistir hasta desfallecer? No es asunto tuyo, respondió ella alzando el mentón y encarando de nuevo el camino. Eso no es justo, Ux. Hace ya muchos años que todo lo que tiene que ver contigo y con Lihan es asunto mío, y creo que lo sabes. No necesitó verle el rostro para saber que sus palabras dieron en el blanco. Su espalda se relajó e incluso inclinó levemente la cabeza. Tiene algo que ver con Roy, ¿verdad? Sonrió al verla encogerse de hombros. Por supuesto que sí. El pelirrojo tenía mucho que ver. No se le había escapado la forma en que Ux se sonrojó cuando al regresar del barril de agua, él le guiñó un ojo. «Nos besamos», confesó ella una vez que disminuyó la velocidad de su paso para ponerse a su lado y lo sorprendió. «Bueno, yo lo besé, pero él me... Dejémoslo en que nos besamos, pero no quiero que Lihan lo sepa aún». Hizo una pausa. «Sé que ellos dos no se llevan demasiado bien. Mi hermano debe creer que Roy bebe los vientos por Aine». ¿Y no es así? Si fuera así, ¿por qué iba a besarme? Ackerman tuvo el acierto de no responder y dejó que su pregunta fuese todo lo retórica que ella quisiera. «Hablaré con Lihan, lo sacaré de su error y aceptará que Roy y yo tengamos una relación. Pero más adelante, cuando todo esto termine». Murmuró Ackerman intentando sonar menos dubitativo que aprobador. «Ya sabes cómo es mi hermano. Es mejor hablar con él cuando está de buen humor. De lo contrario, se cierra en banda ante cualquier razonamiento que no sea el suyo». ¿Y si es Roy quien habla con Lihan antes de que tú tengas oportunidad de hacerlo? Entonces cabría la posibilidad de que Roy le explique lo que puede haber entre nosotros, y Lihan ya no se sentirá amenazado porque le robe el amor de Aine. Explicó con un tono de lógica aplastante que lo hizo sentir estúpido. Veo que lo tienes todo bien atado, comentó asintiendo y meditó mucho sus siguientes palabras para que Ux no pensara que ponía en duda toda aquella historia que ella misma se había montado en su joven e inexperta cabecita. Pero me veo en la obligación de advertirte que a veces los hombres cometemos errores estúpidos cuando olvidamos dónde tenemos el cerebro. Sí, lo sé, dijo dándole la razón. Lihan a veces piensa con el trasero. Ackerman se llevó una mano a la boca para ocultar la risa con el habitual gesto de atusarse la barba. Al hacerlo, notó que se le había adherido una especie de polvillo negruzco. Ceniza, pensó alarmado. Más les valía que consiguiera encontrar a Yurgo pronto. Unos minutos más tarde atisbaron la muralla que rodeaba la capital. Dentro de esta,
Los torreones del castillo y los del palacio pastoral se alzaban sobre los tejados del resto de las edificaciones y casas. Extramuros, un colorido campamento de carromatos y tiendas configuraba callejas y plazas improvisadas. «Hemos llegado», concluyó Hux. «Ahora tenemos que encontrar al Otiriano», le informó mientras introducía la mano en su morral y encerraba en un puño la figurita con la runa. «Será complicado. Nunca he visto a tantos juntos en un mismo lugar». «La gran feria de otoño es la más importante de Evión y reúne una gran cantidad de gentes que viven en ciudades lejanas, incluso extranjeros de otros reinos. Se pueden encontrar productos raros, exóticos, de cualquier parte, y atrae a muchísimos compradores», le explicó. «Es normal que pueblos como los otirianos, que viven casi exclusivamente de la venta, acudan durante estos días». Dejaron atrás el campamento y llegaron al mercado, donde se elevaban las voces de los mercaderes que ofrecían sus productos y se entremezclaban con la algarabía de quienes deambulaban buscando, sobre todo, diversión. Se adentraron en aquel laberinto de rojos, amarillos, naranjas, verdes y azules con el que los otirianos teñían las lonas que embellecían sus puestos ambulantes, con la pretensión de que su tenderete destacara. Por todos lados encontraron corros de hombres reunidos en torno a hogueras, bebiendo o tocando música. Hux se detuvo un instante junto a un par de ellos y observó que estaban realizando una tirada de dados. «¿A qué juegan?» «Al Utepa. Tú lo conocerás por el nombre de Taxal», aclaró. «Y aunque en el reino se usa como medio de entretenimiento en el que puedes perder hasta la dignidad, para ellos es más que un juego. Lo usan como una especie de oráculo, pues al terminar interpretan los resultados. Las victorias y las derrotas pueden ser eventos que acontecerán o mensajes de la voluntad de los dioses». Después de preguntar a unos y otros acerca del paradero de su buscado mercader, imaginó que la manera más fácil de encontrarlo sería al atardecer, en alguna taberna del muro norte. Pasaron el día recorriendo los mercados levantados para la gran feria de otoño, con la esperanza de dar antes con él sin conseguirlo. Ya entrada la tarde y viendo que las cantinas comenzaban a animarse, se dirigieron a la puerta principal del muro indicado. Tras pasar el primer arco, Ackerman tomó a Hux de la mano y se adentró en una al azar. Tuvieron que visitar dos más para localizarlo. Lo encontraron sentado alrededor de una mesa, regando la garganta con una cuerna de hidromiel y enfrascado en una partida contra un par de lugareños que no se estaban tomando demasiado bien la merma de sus jornales. Apenas reparó en él, Yurgo lo saludó afable y, tras cobrar sus ganancias, de un gesto los invitó a sentarse alrededor de otra mesa menos viciada. En cuanto el otiriano se reunió con ellos, Ackerman puso la figurita sobre la mesa. «Esta talla fue sustraída de tu carromato el día que tan amablemente accediste a ayudarnos. Ten por seguro que, de haberlo sabido antes, habría puesto remedio de inmediato. Te la devuelvo ahora, junto con mis más sinceras disculpas», expuso con solemnidad. «Y yo las acepto, amigo. Si bien no tendrías que haberte tomado tantas molestias. Es una baratija sin importancia». El otiriano no hizo ni siquiera ademán de cogerla. «No solo me ha traído hasta aquí la necesidad de subsanar el agravio», confesó. «Me preguntaba si serías tan amable de decirme qué significa el símbolo que lleva grabado». «Es muy común entre nuestro pueblo que los clanes familiares graben sus runas sobre este tipo de representaciones para obtener los favores de los dioses. Sin duda, quien lo hiciese sobre esta figura de Vixa oraba a la diosa de la fertilidad para que lo bendijese con descendencia». «Eso me consta, pero es el símbolo en sí lo que me interesa. ¿Conoces a ese clan?» Yurgo hizo una mueca semejante a una sonrisa. «Lamento decirte que es imposible conocer de memoria las runas de los miles de clanes familiares. Además, el uso de muchas de ellas desapareció junto con sus integrantes. Pero sé quién puede tener esa información. ¿Tan importante es para ti?»
Los ojos del otiriano se entrecerraron un poco mientras realizaba la pregunta, y Ackerman supo que estaba lo suficientemente interesado como para obtener lo que había venido a buscar por dos medios distintos, explicándole las razones o, en última instancia, ofreciéndole dinero. La diferencia era que con la segunda solo lograría información, mientras que con la primera quizá también conseguiría la ayuda que sabía iba a necesitar. Aprovechando que una de las mozas de la taberna servía una mesa cercana, le hizo una señal para que se acercara. «Trae una ronda del mejor hidromiel», dijo tras pagarle con un band. Ackerman comenzó a relatar sus inicios como ladronzuelo junto a la dulce Sasa y cómo ambos cayeron en las garras de las brujas hasta que los separaron. «Hace muy poco que conseguí recordar qué me ocurrió desde ese momento hasta que Sir Robert, un gran amigo al que debo la vida, me rescató de entre las raíces de un nogal en los bosques de Greda», continuó mientras aceptaba las cuernas, llenas a rebosar, que trajo la mujer. «Pero no fue ese árbol al que me llevó la arpía en primera instancia». Hizo una pausa para beber y dejó que su mirada vagara sobre la superficie de madera de la mesa. «No imaginas las veces que me he devanado los sesos tratando de entenderlo todo, ni la cantidad de visitas que hemos hecho Robert y yo al lugar, solo para encontrar un simple nogal con muescas de su antigua espada en las raíces que sobresalen de la tierra». Se detuvo un instante para elevar la mirada y encontrar las de sus amigos. «Hasta que vi esa runa, el símbolo que no comprendía y que tantas veces había aparecido en mis sueños, grabado en un tronco». En ese punto, tanto Yurgo como Ux estaban completamente sobrecogidos por la historia. Incluso él sintió una extraña sensación en las entrañas al dejarla salir, al exorcizarla con palabras. «Continúa, amigo», pidió el otiriano. «Cuando la bruja me arrastró hasta sacarme de aquella cabaña, me suministró algo, una droga, supongo, que adormeció mis sentidos. Imagino que llevada por la necesidad de terminar lo más rápido posible para regresar y dar buena cuenta de Sasa, no debió poner atención en darme la suficiente como para mantenerme dócil el tiempo necesario, porque desperté para encontrarme sobre una especie de altar», explicó tomando la figurita entre los dedos por un momento. «La bruja realizaba un rito que acompañaba con cánticos arcanos. Yo estaba desnudo y tenía todo el cuerpo impregnado con un ungüento asqueroso que olía a muerte. Enseguida me di cuenta de que, fuera lo que fuese lo que me estuviese haciendo, despertarme en mitad de aquello no era parte de su plan. Al otro lado de aquel maldito altar se alzaba un enorme y viejo roble, no un nogal, con esta runa tallada», repitió, «con el tronco abierto como si esperara ser alimentado. Me dolía el brazo derecho terriblemente por un profundo tajo del que todavía manaba sangre, pero aproveché que la vieja se encontraba de espaldas, mientras murmuraba una especie de extraño cántico, para hacerme con una daga que descansaba junto a mí sobre la piedra. Corté con el mayor sigilo posible las cepas que me sujetaban. Tuve que luchar con algunas raíces que pretendían amarrarme con más ahínco, pero finalmente conseguí zafarme. Corrí como jamás lo he hecho en toda mi existencia, hasta que sentí que mis pulmones estallarían si no dejaba de hacerlo. En más de una ocasión creí escuchar a aquella bruja llamarme en la distancia, pero confié en que, si seguía en movimiento, no me encontraría. Vagué por los pantanos, aterido de frío. No puedo decir durante cuánto tiempo. No sé si fueron 1 o 2 días. Estaba débil. La herida de mi brazo me quemaba», recordó mientras inconscientemente se llevaba la mano izquierda al lugar donde aún podía notarse la cicatriz. «Deambulé sin rumbo, perdido. Bebí del agua infecta de los charcos y me alimenté como pude con las pocas bayas que encontré hasta que perdí el conocimiento. Cuando lo recuperé, me encontraba de nuevo a merced de otra bruja.
la misma que ordenó a la primera entregarme al rito. Sus dedos de frío acero me agarraban con más fuerza y su mirada fue más seria cuando me obligó a beber de otra redoma. Y volví a caer en la inconsciencia hasta que me encontré atrapado en las raíces del maldito nogal para que no pudiera escapar otra vez, mientras la monstruosa vieja luchaba contra el padre de Robert, sin duda con la intención, una vez que venciera, de llevarme de nuevo al altar junto al roble. Ackerman apuró la cuerna al terminar su relato, pero Yurgo y Ux continuaban mirándolo con los ojos como platos y la boca entreabierta. Si conozco el emplazamiento del clan al que pertenece ese símbolo, podré dar con ese lugar, concluyó. ¿Qué crees que vas a encontrar allí?, preguntó el otiriano. ¿Recuerdas a la muchacha herida que llevaste en tu carromato? Yurgo asintió. La atacaron cuando se llevaron a su hermano. Ella es una Cantia. Por tanto, su hermano es un portador, murmuró Yurgo terminando la explicación por él. En efecto. Y tú mismo hablaste de las señales, los temblores, la oscuridad, la violencia de las tormentas. Hoy mismo ha comenzado a caer ceniza, por lo que todo apunta que no falta mucho para que el alzamiento de Adracel sea irreversible. Pudo ver la excitación reflejada en el rostro del otiriano al entender las dimensiones del problema. Lo había llamado amigo, pero también esperaba encontrar en él un aliado, pues tenían mucho que ganar. Con la caída, su pueblo fue exterminado, y los pocos que quedaron fueron expulsados de sus tierras para convertirlas en un lugar inhóspito debido a la maligna influencia de las brujas. Siempre anhelaron recuperar las tierras que les habían pertenecido desde tiempos inmemoriales y refundar su pueblo, pero Otiria era demasiado compleja y vasta para conseguirlo únicamente por ellos mismos, sobre todo cuando no podían saber por dónde empezar. Pero la información que le había dado lo cambiaba todo. ¿Me ayudarás a evitarlo?, preguntó sujetándolo por la muñeca para captar de nuevo toda su atención y obligarlo a que lo mirara a los ojos. Haré lo que esté en mi mano, pues creo que los dioses son los responsables de que nuestros caminos se encontraran aquella noche. Hablaré con nuestras líderes. Sabía que no me fallarías, amigo mío, celebró estrechándole la mano. Mi intención era llegar a exponerlo ante el Consejo Otiriano. Por eso ella me acompaña, explicó señalando a Ux, quien les devolvió la mirada con el entrecejo fruncido.